nosotros alguna vez ha recibido una herencia? Que le hayan dejado casa, terreno, ollas, deudas. Eso no califica como buena herencia. ¿Alguno de nosotros sí? ¿Nos han dejado alguna herencia alguna vez? A mí sí. ¿Vean? Well, cuando nosotros recibimos una herencia, primero, ¿qué clase de beneficio? Nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué clase de beneficio me va a traer a mí al recibir esa herencia? ¿Qué beneficio? Otra pregunta que viene, ¿qué clase de responsabilidad voy a tener al recibir esa herencia? Y otra que viene, ¿qué clase de emoción voy a recibir? ¿Qué clase de emoción voy a tener al recibir esa herencia? Por lo general, una herencia es algo que nosotros no esperamos. A mí me dieron ese pedacito de terreno allá en el pueblo más apartado, donde tenía vacas, y una señora que vivía en la casa y me dice, bueno, dice el abuelo, ¿eso es tuyo? Y yo, ¿qué voy a hacer con esas vacas? Y yo no sé cuidar animales. Y la señora que vive ahí, pues bueno, vos tenés que del fruto que da aquí, de la leche y todas esas cosas, tenía que sembrar, porque sembraban algodón en ese pedacito que me habían dado. Y yo, ¿qué idea de cosecha de algodón? ¿Qué iba a saber yo? Y vinieron sentimientos, no sé si estar alegre, ¿qué voy a hacer yo con esa herencia, con esas vacas, con esa persona que hay que darle plata todos los meses porque está cuidando? Entonces, vinieron un montón de sentimientos encontrados y dije, ¿será que soy feliz por lo que me dejaron? Y me decía, ay, debía de estar contenta, mira ese terreno que da no sé cuánto, sí, pero yo no sé cómo hacerlo, ¿me entiendes? Es una herencia que yo no esperaba. Pero Salomón dice que la sabiduría es mejor que la herencia. Acordémonos que dijimos que el libro de Salomón es un libro de advertencia. Vamos a ver ahora qué el Señor nos advierte. Que es mejor tener sabiduría que tener herencia y tanta vaina que no puedo ni sé ni cómo usarla. Amén. Así es que ahora abra su Biblia en Eclesiastés 7. Vamos a leer del 11 al 14. Si encuentro por allí un valiente con voz de trueno, una valiente que me lea, por favor. Eclesiastés 7 y el versículo 11. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Esa es La nueva versión. ¿The other one? Sí, por favor. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Desde el 11 hasta el 14, por favor. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que es torcido? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo todo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén, amén, amén. Por eso nos dice, la sabiduría es mejor que la herencia. La sabiduría es tan buena como una herencia. Las riquezas no alargan la vida, ¿verdad? De plata no quiere decir que no me voy a morir. Con plato pobre para allá mismo vamos todos. Right? Entonces, pero la sabiduría, dice, las riquezas no alargan la vida natural, pero la sabiduría verdadera da vida espiritualmente hablando. Y qué rico tener vida, ¿verdad? Al ser sabios. Fortalece a los hombres para servir sujetos al sufrimiento. Nos da fortaleza cuando tenemos sabiduría. ¿Sabiduría en quién? En el Señor. Ahí también dice, pero la ciencia y el dinero, dice, son un escudo, dice, ¿verdad? Son la plata y tener ciencia es un escudo. Pero la sabiduría es la verdad divina aplicada a cualquier situación en específica que nosotros tengamos. Cuando nosotros clamamos por sabiduría, el Señor está allí. Así que estamos claros que la plata y la ciencia lo único que es un escudo. Amén. Dice, dale un pez a un hombre
y lo habrás alimentado por un día. Enséñale a pescar a ese hombre y lo habrás alimentado por el resto de su vida. Entonces, a mí hubo personas, anteriormente nosotros, antes de estudiar el servicio de 12:30, un domingo al mes nos íbamos a darle de comer a los homeless en el centro. Sacaban la comida del restaurante que tienen aquí en la iglesia, que no se vendía, la poníamos en paquetes, y nosotros, de la casa de nosotros, comprábamos calcetines, cosas higiénicas para lavar los dientes, cepillo de dientes, y los poníamos en unos paquetes. Entonces nos íbamos a las 12 después del servicio a dejarlo allá. Entonces había mucha gente que se acercaba y me decía, ¿y de qué iglesia vienen ustedes? Nosotros venimos de la Segunda de la Bautista. Y nos decían, ¿por qué Second, siendo una iglesia tan rica, no viene y le da comida a todos estos pobres que están aquí? Porque ustedes solamente traen ese poquito y para cada persona. Pero la única diferencia era que si usted quería recibir ese paquete, usted tenía que escuchar que es lo que yo les tengo que decir. Que eran las buenas, siguen siendo las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando ellos venían, entonces, mire, yo necesito lo que tiene ahí, sí, pero usted necesita algo más importante, que es la palabra de Dios. Entonces, venga, camine. Y nos sentábamos a platicar. Y una de las cosas más hermosas era que una de esas personas, y hay mucha gente muy inteligente en los colegios, yo me quedaba asombrada del grado de educación y de inteligencia que tenían esas personas. Lo único que habían tomado malas decisiones en su vida, ¿por qué? Porque no tenían el Señor en su corazón. Entonces me dijo un muchacho, ¿y qué pasa si yo acepto lo que usted me está diciendo aquí ahorita? ¿Usted me va a llevar aquí para su casa a vivir? Y le dije, no, porque tú ya tienes una casa. Si tú tomas esta decisión ahora, tú tienes una casa en el cielo. Mi casa es temporal. Y la casa que yo te estoy ofreciendo es en eternidad, que nunca se te va a terminar. Eso es muy bueno para ser verdad. Pues pruébalo. Lo único que yo te puedo decir. El muchacho aceptó al Señor ese día. Lo aceptó y le dimos lo que llevábamos. Yo no lo volví a ver más. Y cierta vez que me tocó ir a una corte en el downtown, estaba esperando yo no cruzarme en la calle, y yo veo que un muchacho alto, bien vestido de saco, me toca la espalda. Entonces, y dije yo, coge, yo pensé que iba a pasar, pase. Y me dijo, no, yo a usted la conozco. Y le dije, ay, ya, va a contar que me ha sido nada malo. Dije yo, no, yo no te conozco. Y dice, no, usted una vez fue, y el hombre me vio con lujo de detalle, y quien era, ya era bien afeitado, a bien oloroso, y le dije, wow, sí, me dijo, yo soy asistente paralegal, me dijo, de abogado. Y me dijo, y desde ese día que usted me dijo eso, me dijo, me sembró la espinita, me dijo. Y ahora dice, yo salí de allí, estoy en una iglesia, no me dijo en qué iglesia, me dijo, estoy en una iglesia, y Dios hizo cosas grandes en mi vida. Yo me puse a llorar en ese momento. Y le dije, pues me da mucho gusto, ¿me permite que te diga una abrazo? Ni la mujer por ahí te va a hablar de Jesús. Y le dice, sí. Y ya le di un abrazo y le dice, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Y esas son las cosas en las cuales la iglesia está enfocada. Nosotros como cristianos, ese sentar, traerle, aquí te traigo, pero lo más importante es la palabra de Dios. Y ese es lo que está diciendo, dale al hombre una vez un pescado, lo vas a llenar ese día, pero ya mañana va a tener hambre. Ven, te voy a enseñar cómo, para que nunca tengas necesidad. El dinero pierde su valor. Estamos correctos, ¿verdad? El dinero pierde el valor. Se lo roban, se anda plata en su cartera, sale y se lo roban. Si tiene dinero y lo quiere invertir, hizo una mala inversión y lo perdió. El dinero pierde su valor, más la verdadera sabiduría mantiene siempre su valor. Y no sé si a ustedes, pero a mí en chiquita me decía mi mamá, tenés que ir a la escuela porque la única herencia que te voy a dejar, esas letras que se te queden en la cabeza. Era lo que me decía, anda a la escuela porque lo que vas a aprender nadie te lo puede quitar. ¿Entiendes? Entonces es allí cuando nosotros decimos, la verdadera sabiduría mantiene su valor. Sabiduría no que viene del hombre, sino que viene del Señor. En el versículo 14, ¿puede leer otra vez el versículo 14, por favor, Katy? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera,
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ok. Dios trae tanto la prosperidad a nuestra vida como nos trae adversidades también, ¿verdad? Según los propósitos soberanos de Él, sin revelar cuál es la clave. ¿Se acuerdan cuando estaba el testimonio que vi el domingo pasado? Tantas cosas se vinieron en un segundo. Traía la bendición, traía la adversidad. Las dos cosas. Como lo mismo que le pasó a Job. Job lo que le pasó, estaba pasando por todo ese montón de cosas, sus amigos y la salud, su familia, su mujer, sus hijos, perdió todo. En ese momento Job no sabía cuál era el plan de Dios en su vida, ni cuál era el propósito de Dios para pasar por toda esa situación. Y al final nosotros lo sabemos, el Señor cómo lo bendijo. Pero era difícil en ese momento, en esa circunstancia en la cual él estaba, saber de que el Señor tenía algo para él. No sabía. Y es lo que dice, el Señor no está interesado en eso, en que nosotros conozcamos cuál es el propósito de Él. El Señor balancea nuestra vida. Él nos da suficientes bendiciones para mantenernos nosotros felices. Y nos da suficientes cargas, ¿para qué? Para mantenernos humildes. La carga que el Señor me hizo a mí, que todo ese poco de cosas que pasaron la semana, hace 15 días, le doy gracias al Señor porque en medio de todo tuve que acudir más fervientemente a Él. Tuve que confiar 100% en Él. Y que no pensara que Cecilia sabe cómo llegar y sabe cómo conociste y lleva el GPS y que sabe. No. Digo, hasta aquí nomás llegaste. ¿Sí? Porque el Señor nos balancea para que nosotros estemos en humildad y que tampoco se nos vaya a subir el ego hasta la mera cabeza. El Señor mantiene, estaba viendo que el Señor mantiene las bendiciones aquí en la mano y las cargas en nuestras espaldas. Cuando nosotros tenemos las bendiciones y las cargas aquí, nos mantiene balanceados. Nos mantiene balanceados. ¿Para qué? Para que ni se me crea mucho adelante con tanta bendición, ni tampoco me quede tan desgraciada con tanta carga que el Señor me da. Así que como la mecedora nos mantiene en un balance, y nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Para quién? Para ser productivos al Señor. Que el Señor puede cambiar todas esas cargas en bendiciones. Claro que Él puede. Claro, Él de un cerrar y abrir de ojos dice, ¿sabes qué? Te quito toda esa carga y te doy pura bendición. Pero cuando tengo bendición me voy a olvidar de Él. ¿Entiendes? Pero mientras yo tenga la adversidad, yo voy a estar pegadita de Él. Nuestro caminar tiene que ser siempre por fe. No importa cuántos libros hayamos leído, cuántos años tengo en el Evangelio, de ser cristiana, de ir a una iglesia, no depende de nada de eso. Nosotros dependemos de nuestro caminar todos los días tiene que ser por fe, no por lo que nuestros ojos ven, sino por la fe. ¿Pero la fe de quién? ¿En el trabajo que tenemos? ¿En la esposa bonita? ¿En el esposo guapo? En el Señor, amén. En el capítulo 18, de allí mismo, verso 18, versículo 18, versículo 18, ahí mismo donde estamos en el 7, 18. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Dice, ¿saldrá bien en una cosa? ¿En qué dice? ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Aquí Salomón dio su punto de vista. La sabiduría puede hacer nuestras vidas mejores, claras, fuertes. Tal vez no podemos entender lo que Dios está haciendo, pero sí tenemos que tener la suficiente sabiduría para vivir haciendo lo bueno. ¿Para quién? Para Dios, para los demás y para el Señor. Es lo que está diciendo aquí. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, ¿cuál es
lo que nosotros tenemos que hacer. Temer a Dios. Ahora vamos a ir al capítulo 8, a ver qué es lo que nos dice el capítulo 8, pero que, y esto es para los que obedecen, pero para los que desobedecen, ¿qué onda? ¿Qué les pasa a ellos? Miremos el capítulo 8 ahí a continuación y vamos a leer del 2 al 9. Si hay alguien que me lo lea, por favor. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera. Pues la palabra del rey es como potestad. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que hace, que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que los posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. La desobediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desobedecemos? Llevamos a romper las promesas y las reglas de Dios. Y eso, hermanos, tiene serias consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Romanos 13 dice que Él es la autoridad. El Señor es la autoridad de este mundo. Hay una persona que tenía mucho tiempo de trabajar en una compañía. Una compañía le ofrecía buenos beneficios, buen pago, 401k, retirement plan, y buen seguro. Pero un día este muchacho llegó a su trabajo y dijo: voy a poner la renuncia, esto no va más. Cuando el jefe recibe la nota de renuncia de un buen trabajador, wow, tiene un pago hasta acá, tiene todos los beneficios, ¿por qué está renunciando? Cuando vino el jefe y le pregunta: ¿por qué la renuncia? Este era un hombre cristiano. Dice: ¿por qué estás renunciando si tienes todo? ¿Quieres algo más? Y le dijo: no, así está bien, yo me voy. Era que era una impresora, una imprenta que publicaba libros para educarnos a todos nosotros, o sea, libros muy buenos. Y de la noche a la mañana dijo: ¿saben qué? Vamos a imprimir revistas pornográficas, porque eso está dando plata. Entonces ese muchacho dijo: no, esto no va. Él mantuvo su integridad hacia el Señor. Si en algunos casos nosotros en nuestro trabajo, a mí me pasó, ese trabajo lo tuve que dejar porque querían que hiciéramos cosas que no estaban bien, tratamientos que el paciente no lo necesitaba. No, hay que hacer esto, pero si no lo necesitas, pues o estás conmigo o estás contra mí. Y eso primero hay que mantener la integridad ante el Señor. El trabajo que lo hacemos para el Señor. Entonces cuando nosotros decimos: ¿sabes qué? Esto no va más. El Señor, mantenemos nosotros nuestra obediencia hacia Él, y así es lo que Él nos da a nosotros. Tuve otro trabajo también en el downtown cuando estaba estudiando. Me dijo el jefe: ¿sabes qué? Vas a ir a tomar clases de bartender. Estaba estudiando, era un restaurante de comida y trabajaba los domingos. Y yo por miedo no le decía, no quería perder mi trabajo. Me había alejado del Señor, no iba los domingos. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar en ese restaurante y abriendo. Y le dije: no, de trabajar a los domingos a servir licor, no. ¿Por qué? Me dijo: porque yo soy cristiano. Pero si no vas a la iglesia los domingos, así me dijo. Aquí estás los domingos, no vas a la iglesia los domingos. ¿Cómo me estás diciendo que sos cristiano y no quieres ir a ser bartender? Le dije: pues ¿sabes qué? Ya no voy a venir.
Ya no voy a venir porque voy a ir a la iglesia el domingo. Y el día que llego a la iglesia, Dios mío, el mensaje diseñado para mí, haga cuenta. Ya el lunes me quedaron esperando y le dije, no, ya no voy. Tuve una semana sin trabajo, pero me puse a orar y pedí oración. Ahí sí pedí oración a todos los hermanos que oraban por trabajo, porque lo necesitaba para seguir estudiando. Era mi fuente de vida. Una semana después me llama el mismo, el dueño del restaurante. Dice, ¿sabes qué? Tengo un restaurante ahí cerquita de donde vos vivís. Vos vivís aquí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a mandar allí. Allí no se abren de lunes a viernes se trabaja porque son puras oficinas y no abren los sábados ni los domingos. Me dijo, se vende licor. Me dijo. Me dieron ese trabajo. Pero si yo no hubiese abierto mi boca por temor y no depender del Señor, bueno, que no dependía 100%, si hubiese sido así no hubiera mantenido tanto tiempo allí. Entonces el Señor premió la integridad y no me hizo esperar. Una semana y me estaban llamando. Así es que tenemos que saber confiar en el Señor y mantenernos firmes hacia Él. Los misterios. En el verso 15, si pueden leerlo ahí. Hay misterios también, del 15 al 17. Sí. 8, 15 al 17. ¿Alguien me lo lee, por favor? Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que todo esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque no hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto que todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Wow. Los misterios. Las personas creen saberlo todo, porque estudian el libro y dice que hasta el sueño se le quita, de estar leyendo, de estar sabiendo más. Y al final de qué dice Salomón, se decepcionan porque creen saberlo todo y cuando se dan cuenta que no saben nada, les entra la decepción. ¿Ves? Yo pensé que eso lo sabía. Yo pensé que pues no lo sabías. Salomón llega a una conclusión en el versículo 17. Dice, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje y que se esfuerce el hombre, buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que lo sabe todo, no por eso lo podrá alcanzar. Es un rompecabezas que armar. No existe ninguna mujer, ni ningún hombre que comprenda y explique la totalidad y las cosas que Dios está haciendo. No existe. Claro. Por más que el sabio dijo y redijo y estudió, todavía es un misterio que no es trabajo de nosotros averiguarlo. Pero sí que el Señor nos manda a que nosotros hagamos su voluntad. Y en Juan, y con esto ya vamos a cerrar, Juan 7:17, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Amén. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. En la primera parte. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios.
Que el Señor no espera que nosotros conozcamos lo desconocido, pero sí espera que aprendamos que todo lo que podamos y obedezcamos, que tengamos un compromiso, hacer la voluntad de Él. ¿Cómo saber? Pues, gloria a Dios por el Espíritu Santo, tenemos el GPS. Se fija que cuando no sabemos a llegar a un lugar, ahí ponemos el GPS, se nos va guiando, ¿para dónde va? Por la izquierda, por la derecha, andate recto, andate bien. A veces nos embolata más, pero no pierde. Así mismo es el Espíritu Santo. No estamos solos. Tenemos un compromiso de hacer su voluntad y nos guiará por medio del Espíritu Santo. Así es que ese es lo nuevo que nosotros tenemos dentro de nosotros. La pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando estaba pasando por esa tribulación, y por ese poco de cosas que pasaron, yo dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme, Señor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? En ese momento hay más preguntas que respuestas. Pero el Señor no está interesado en eso. El Señor está en que yo obedezca y me deje guiar por el Espíritu Santo. Porque después Él viene y lo revela. Oh, sí, por esto, esto. Pero en ese mismo instante nosotros queremos saberlo. Lastimosamente el Señor dice, ¿no? Así que el trabajo de nosotros es obedecerle al Señor. Obedecer primeramente. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar.